Hay una lectura en el libro de Santiago, la carta del apóstol Santiago, capítulo 4, versículo del 1 al 7. Dice así: ¿de dónde proceden las guerras y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no provienen de sus pasiones que luchan en sus miembros? Codician y no tienen, matan y tienen envidia y no pueden conseguir nada. Luchan y les hacen la guerra, no tienen porque no piden. Con este texto, más las citas que vamos a leer a continuación, vamos a descubrir que estamos en una lucha espiritual y que tenemos tres enemigos. La iglesia nos ha enseñado por muchos años esta realidad. Todos los que seguimos a Cristo, los que tenemos fe, tenemos tres enemigos. ¿Alguien sabe cuáles son esos enemigos? La carne, el mundo y Satanás, el diablo, el chamuco, ¿verdad? Entonces, fíjense, aquí está diciendo, aquí hay un primer enemigo. ¿A qué enemigo se está refiriendo esto? A la carne. La carne son nuestras pasiones, nuestras concupiscencias, ¿verdad? Ahora, dice, piden y no obtienen porque piden mal, para derrochar en sus placeres. Adúlteros, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, el que desee ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Cuál es este segundo? Es otro enemigo. Y ahí vamos dos. Luego dice el siguiente verso: ¿o piensa que la Escritura dice en vano, celosamente nos ama el Espíritu que habita en nosotros? Pero mayor es la gracia que da. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y a los humildes da la gracia. Por eso estén sujetos a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. ¿Cuál es este tercer enemigo? El diablo, ¿verdad? Está muy claro en esta escritura. Tres enemigos. Bueno, hoy voy a hablar concretamente de un enemigo, el tercer enemigo, este que está ahí, ¿verdad? Que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y una de sus más grandes tretas es de que no creamos en él, porque al momento que ya no creamos en él ya nos tiene envueltos, ¿verdad? Me decía el señor obispo Alfonso Hinojosa Berrones, que en paz descanse, aunque tuve un doctor en teología, obispo de la diócesis de Ciudad Victoria, aunque pude convivir con él 2 años, todos los días oraba con él y pues aprendí mucho de él, doctor en teología. Y me decía, es que el diablo es como un perro amarrado. Te puede ladrar y tú te puedes asustar, pero no te va a hacer nada. Si tú estás con Dios, no te va a hacer nada. Claro, si te acercas ahí, pues te va a morder, ¿verdad? Entonces, pero no debemos así tener temor simplemente sacarle la vuelta. Bueno, fíjense, Dios está buscando siempre personas de guerra, almas guerreras, hombres o mujeres. Aquí le puse hombres de guerra, pero es hombres o mujeres, almas de guerra. Dice en Números, capítulo 1, versículo 1 al 3. Hoy van a aprender muchas citas de la Biblia del Antiguo Testamento. El libro de Números es el 4.º libro de la Biblia. Primer libro, Génesis, Éxodo, Levíticos y Números. ¿Quién se supone que escribió este libro? Moisés. Y dice, Yahvé habló a Moisés en el desierto del Sinaí, en la tienda del encuentro. Les dijo, hagan el censo de toda la comunidad de los israelitas por clanes y por familias, contando los hombres de todos los varones, uno por uno. Alistarán tú y Aarón. ¿Quién es Aarón? El hermano de Moisés, fue el primer sacerdote que existió en el pueblo de Israel. Alistarán tú y Aarón a todos los de 20 años para arriba, a todos los útiles para la guerra. Entonces, uno de los criados respondió diciendo, bueno, esta es la cita de Números. Dios está buscando personas que pelearan, porque Israel en ese entonces estaba atravesando el desierto.
el desierto y había muchos enemigos que querían impedir que ellos llegaran ¿a dónde? A la tierra prometida, porque habían estado esclavizados 400 años en Egipto. Y entonces Dios los liberó y fueron caminando a la tierra prometida. Y esos se le presentaron muchos enemigos. Esto también es una simbología de lo que nos pasa a nosotros. Dios nos ha rescatado y nos ha marcado un camino al cielo. Pero en ese camino hay muchos enemigos que quieren impedir que lleguemos a nuestra tierra prometida. También lo leemos en el libro de 1 de Samuel, capítulo 16, verso 18. Dice: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y el Señor está con él. ¿A quién se referían? A David. Cuando David era un pastorcillo. ¿Saben que David tocaba? ¿Qué tocaba él? ¿El acordeón? No había acordeón en ese entonces, ¿verdad? ¿Qué tocaba? El arpa, la lira, ¿verdad? Y entonces él era valiente y vigoroso. Él era un jovencito. Cuando era pastor era un jovencito. Y era valiente porque él cuidaba a sus ovejitas. Tenía un rebaño que su papá le había encargado. Y cuando venía un león o un oso, él lo espantaba. ¿Qué hacía él? ¿Cómo lo espantaba? Agarraba una honda y golpeaba. Tenía mucha puntería, practicaba mucho, ¿verdad? Para proteger a sus ovejitas. Entonces, con esa práctica que tuvo, él pudo derrotar a un gigante. ¿Cómo se llamaba el gigante? Goliat. Y lo derrotó con una piedra, ¿verdad? Pero él no tenía miedo. Él se le enfrentó al gigante. Y era un hombre muy hábil. David era un hombre de guerra. Un hombre de guerra. Un hombre muy espiritual. Un hombre de oración. Él fue el que compuso la mayoría de los salmos de la Biblia. Los salmos de la Biblia son lecturas de oración. En Joel capítulo 3, versículo 9, Joel, ya estamos hablando de un profeta del Antiguo Testamento. Los profetas se dividen en profetas mayores y profetas menores. Este es un profeta menor. Se llama menor porque sus escritos son cortitos. Entonces, dice el profeta: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Entonces, nos estamos dando cuenta en estas tres citas bíblicas que Dios está hablando de guerra. En aquel entonces era una guerra física, pero hoy nos encontramos en una guerra espiritual. Tenemos que luchar por la vida de nuestros hijos, por nuestra propia vida, por la vida de nuestra familia. Tenemos que luchar porque el mundo los quiere atraer, los quiere desviar, los quiere atar, los quiere perjudicar a ellos, a nosotros mismos, a nuestros seres queridos, al esposo, a la esposa. Necesitamos que interceder, que luchar por ellos. Entonces, concluimos, la vida cristiana es una guerra. Lo leemos en Efesios capítulo 6, verso 12. Esto lo escribió el apóstol San Pablo. Ya estamos ahora en el Nuevo Testamento. Dice el apóstol: porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Palabra de Dios. Aquí hay un mundo de tinieblas que nos rodea. Dices: no, pero aquí está muy iluminado. No, pero es espiritualmente, ¿verdad? Es el demonio que tiene su imperio aquí en el planeta Tierra. Aunque nos sorprenda, el demonio tiene autoridad aquí sobre el planeta Tierra. Este planeta Dios lo creó para gloria del hombre y le dio autoridad sobre la tierra. Pero el hombre, por su desobediencia y su rebeldía, le cedió los derechos al demonio. Pero ¿por qué dice que estamos contra malignas fuerzas espirituales del cielo? Malignas, de los aires, ¿verdad? Sí, del cielo.
Porque en aquel entonces también se entendía que había 3 niveles del cielo, ¿verdad? Un primer nivel del cielo es el ambiente espiritual que nos rodea, se le llama cielo. Y el tercer nivel, que le llaman tercer cielo, es donde reina Dios. Así había ciertas creencias. El segundo nivel, los ángeles, etcétera, pero son así como interpretaciones espirituales, pero a eso se refiere. Malignas fuerzas espirituales del cielo. Bueno, entonces todo cristiano, todo creyente necesita saber cómo pelear esta guerra, porque si no sabemos que estamos en una lucha, pues ya somos presa fácil del enemigo. En Lucas 14:31 dice, si algún rey tiene que ir a la guerra contra otro rey, ¿acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 soldados puede hacer frente a quien va a atacarlo con 20,000? ¿Sí? Sí, lógico, ¿verdad? Es lógico, tenemos que pensar. Ok, entonces yo voy a luchar por mis hijos, voy a luchar por mi familia, pero tengo que saber cómo voy a luchar. Como dicen, te pones a las patadas con Sansón, a veces dicen así, ¿verdad? ¿Cómo vas a luchar? ¿Cómo vas a luchar si el demonio tiene cautivo a tu esposo? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Cómo le vas a hacer? Tenemos que ver, tenemos que analizar si puedo entrar yo a esa lucha. O tengo que prepararme. Debemos saber cómo pelear esta guerra. Dice en Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 8 y 23. Nos regresamos al Antiguo Testamento. Dice, fueron a David hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y lanza. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Entonces el rey David se rodeó de hombres guerreros y él tenía pocas personas a su cargo, pero venció muchos ejércitos porque todos los hombres que él tenía eran especialistas en la guerra. Entonces Jesús se juntó, ¿cuántos especialistas para conquistar este mundo? 12, y uno le falló, ¿verdad? Porque por engaño del demonio entró, dice San Juan, capítulo 12 y 13, que el demonio entró al corazón de Judas, lo engañó. Entonces, nosotros tenemos que ser hombres, cuando dije aquí hombres se refiere a todos, hombres y mujeres, de guerra, valientes para pelear, diestros, es decir, que tenemos que estar preparados. Entonces, esta lección de hoy nos va a servir para prepararnos para esto. Tercero, todo cristiano también necesita saber por qué está luchando. Fíjense, dice 1 Crónicas 12:38, todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey. ¿Por qué luchaban? ¿Cuál era su objetivo? Que David fuera rey. A ver, entonces una pregunta, ¿cómo interpretamos esto? ¿Y tú por qué vas a estar luchando? Para establecer a Jesús como rey. Ya ven que no solamente a David era el rey del Antiguo Testamento, pero a Jesús se le conoce como el hijo de David. Jesús, hijo de David. Ten compasión de mí, ¿se acuerdan de esa frase? Es Jesús, descendiente de David. Entonces, Él debe ser el rey. Cuando Jesús sea el rey, entonces ahí en ese reinado, en ese lugar va a haber paz, va a haber armonía, va a haber amor, va a haber gozo. Entonces Jesús debe ser el rey de tu casa, de tu matrimonio, de tu familia. ¿Quieres que Jesús sea el rey de tus hijos? Que sea el rey. Entonces, tenemos que luchar por esto. Que sea el rey de tu economía. Si Jesús es el rey de tu economía, pues todo va a ir en orden, ¿verdad? No vas a andar así como que despilfarrando el dinero, ¿verdad? Entonces, vas a tener un orden en eso. En tu país, ¿queremos que Jesús sea el rey en nuestro México? Si Jesús gobierna nuestro México, el reino de Dios aquí, ¿qué es? Dice Romanos 14:3, el reino de Dios es gozo, paz, amor,
justicia. Esos son los signos del reino de Dios. Entonces, ¿le seguimos o nos regresamos? Entonces, bueno, como entonces se supone que van a venir 20,000 y nosotros somos 10,000, pues no importa, no importa. Si estamos bien preparados, vamos a poder vencer. Porque nosotros, ¿saben qué? Somos multitud. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y nosotros somos multitud. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, los primeros conocimientos básicos para la guerra. ¿A qué fueron el miércoles a la reunión? Pues nos enseñaron a pelear. Van a ver. Nos enseñaron a entrar a la guerra. Bueno, primeros conocimientos básicos. Hay que primero conocer, si vas a pelear, tienes que conocer al enemigo. Su campo de acción, dónde se mueve, para que no andes por ahí, las armas que utiliza, y también hay que conocer entonces su debilidad. ¿Okay? ¿Ustedes ya conocen el campo de acción del maligno? ¿Sí? Sus armas y su debilidad. A ver, y tenemos que conocer también nuestros recursos, ¿con qué voy a luchar yo? Esas son nuestras fortalezas. A ver, díganme, por ejemplo, ya que ustedes saben, porque a lo mejor me brinco a este punto, ¿verdad? Díganme un campo de acción del maligno. A ver, levanten la mano. La tentación es un arma. A ver, no, pues la viste de uno. ¿La viste de uno? A ver. Andamos ahí. Cuando estoy en ocio, todo eso, en la mente, permite entrar al Estar en ocio. Pues, bueno, vamos a ver qué nos dice la lección, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el campo de acción del enemigo. Es el pecado, el ocultismo y el temor. Cuando tú andas en alguna situación, ya te metiste a campo enemigo, ¿sí? Dices, te metes en una situación de pecado, ya estás en terreno enemigo. ¿De acuerdo? El ocultismo, el temor. Vamos a ver, analizar cada uno de esos. Hay, por ejemplo, de pecados a pecados. Hay pecados que se llaman pecados de pasión. Los que son muy apasionados, no se refiere a eso. Por ejemplo, en Efesios 4, 26 al 27 dice la Biblia, así dice, si se enojan, ¿te puedes enojar? Sí, pero si te enojan, no peques, porque el enojo no te dure todo el día. No le des oportunidad al diablo, palabra de Dios. Ahí está, en la cita la pueden buscar y dice que entonces, si te enojas y pecas, y el enojo te dura todo el día, le estás dando oportunidad al diablo. Esos son los pecados de pasión. Hay otros pecados, bueno, los pecados de rencor. Fíjense, ¿qué dice 2 Corintios capítulo 2, versículos 7 al 11? Dice San Pablo, lo que deben hacer es perdonar, así Satanás no se aprovechará de nosotros, pues conocemos muy bien sus mañas. Entonces, si tú no perdonas, haz de cuenta que estás en campo enemigo, eres presa fácil. Y entonces se mete el enemigo y te mete enfermedades, opresiones. A ver, muchas veces por la amargura, por el deseo de venganza, ahí traemos enfermedades, la artritis, colitis y todo lo que termina en itis, ¿verdad? Entonces, y todas cosas así, esa tensión, pero es el enemigo, y muchas personas tienen ciertos problemas que cuando uno estudia un poco sobre el don de sanación,
Lo primero hay que invitar a las personas a perdonar. Y decía el padre Tardío y otros, el padre Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, que escribe mucho sobre sanación, dice, invita a las personas a perdonar, y cuando perdonan, a veces se sanan de enfermedades hasta que dicen, es que esta enfermedad ya no tiene cura. Son misterios, eran enfermedades que el mismo demonio puso. Entonces, así que ya saben, ¿quieren guardar rencor o quieren perdonar? Hace poquito vimos el Evangelio, ¿se acuerdan? Creo que era en Lucas 18 o Mateo 18, no recuerdo el Evangelio, pero era 18, ¿verdad? Y decía Jesús, explicaba sobre la necesidad de perdonar. Una persona, ¿sí se acuerdan de ese Evangelio? De una persona que le debía 1,000 pesos y lo llevaron ante el juez y le dicen, no, perdóname, le dijo al juez, y el juez dijo, bueno, te compadezco, quedas perdonado de tu multa. 2,000 pesos te perdonan. Pero él salió y se encontró al amigo aquel que le debía 500 pesos, menos de los que él debía. Oye, ¿no me has pagado? Ay, perdóname, y es que no sé qué. Y lo agarró del pescuezo y lo estaba ahorcando, ¿verdad? Porque no le había pagado. Entonces el rey se dio cuenta, ¿y qué hizo? Con ese, dijo, siervo malvado, yo te perdoné mucho más. ¿Y a dónde lo metió? Pero dice ahí, y los verdugos lo atormentaban. Son los demonios. ¿Ven? ¿Por qué es importante perdonar? Bueno, también hay otros pecados. No voy a mencionar todos los pecados porque este no es un examen de conciencia. Pero es pecados de rebeldía y murmuración. Algunos de repente que pues caemos por ahí para que ya no caigamos, porque es campo enemigo. Esto viene en Números capítulo 12, verso 1. María y Aarón eran hermanos. Empezaron a hablar mal de Moisés. Eran hermanos de Moisés, fíjense, hasta en los hermanos nos criticamos. Todavía dice, voy a criticar a aquel que... Pero no, a veces nosotros mismos, porque se había casado con una mujer etíope. Dios recomendaba a todos los israelitas que se casaran entre israelitas, para que fueran miembros de un mismo pueblo. Pero se casó con otra mujer. ¿Hizo bien o hizo mal? No juzguen. ¿Hizo bien o hizo mal? No sé, no juzguemos. Pero pues estos se pusieron a criticar. A lo mejor hizo mal. Y empezaron a criticar. Así que, oye Moisés, fíjate, dice Aarón, fíjate, le dijo María. No se vayan a confundir, hay muchas Marías en la Biblia. Ni María Magdalena ni María, la madre de Jesús. Este es del Antiguo Testamento, también se llamaba María. O Miriam. Fíjate que, mira Moisés, mira nada más. Ya se casó con una etíope. Mira nada más, y luego, primero que nos trajo los 10 mandamientos y luego él que no cumple. Bueno para pedir y no lo hace. Y ahí están juzgando, murmurando. ¿Y qué pasó? El Señor se enojó mucho con ellos y se fue. Es decir, había una nube que manifestaba la presencia de Dios entre los israelitas y la nube se retiró. Y cuando la nube se alejó de la tienda, María se puso leprosa con la piel toda blanca. Examinemos, revisémonos. Oiga, tenemos que tener cuidado de no andar murmurando, ¿verdad? Ay, ¿por qué me salió esta mancha? No se crean. Tenemos que tener cuidado de este tipo de pecados que son muy sutiles, muy sutiles. Entonces, bien. Otra área, campo enemigo, ya vimos el pecado. Segunda área, el ocultismo. Aquí en el ocultismo cabe el espiritismo, cabe la brujería, cabe la nueva era, todo lo que no se fundamenta en Cristo Jesús. Colosenses 2:8, tengan cuidado, dice San Pablo, en poner su confianza en cosas que no tienen su fundamento en Jesucristo. Ahorita vamos a explicar. Entonces, en el tiempo de los apóstoles les explicaban a las personas. Tenían que dejar todo lo que estaba relacionado con el ocultismo.
Y dice, pero es que yo compré este libro, que el tercer ojo y que el chakra, no sé qué, pero si me costó 700 pesos, el libro estaba así de grueso. Dice, y muchos que habían practicado la brujería, pero es brujería, es magia blanca, no es negra, es blanca y otra es rosa. Dice, trajeron sus libros y los quemaron en presencia de todos. A ver, díganme ustedes algunas cosas relacionadas con el ocultismo. Los horóscopos, las cartas, sí que te leen las cartas, ¿verdad? También te leen la mano o te leen los residuos del café. Andar invocando a esos ángeles con unas velitas y ponerles agua y te va a visitar el angelito y no sé qué. La ouija, eso ya como que está muy claro, ¿verdad? Hay cosas así como que son muy claras. ¿Alguna otra cosa? Andarse barriendo, las barridas con las ramitas y con el huevito, el péndulo, amuletos, las prácticas de concentración yoga, el reiki. Dice uno, pero mire, ¿qué dice ahí? Me temo que así como la serpiente sedujo a Eva con su astucia, también los pensamientos de ustedes los aparten de la sencillez y honestidad debidas a Cristo.